Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. En este nuevo episodio de La Alegría del Servicio hablaremos del Concilio Vaticano II, ese acontecimiento eclesial que sucedió entre 1962 y 1965. Cabe reconocer que algunos elementos del contexto internacional coinciden con el propio del pontificado de San Juan XXIII, al que ya hicimos alusión en el episodio anterior. Destacaremos aquí algunos aspectos que el concilio toma en cuenta y que se inicia por una parte en un clima de creciente toma de conciencia de las desigualdades entre países ricos y países pobres, y por otra en un clima de optimismo que lleva a los padres conciliares, es decir, a los obispos de todo el mundo que participaron en el Concilio Vaticano II, a pensar que mediante la acción solidaria de los países ricos, los pueblos pobres pueden franquear el umbral del subdesarrollo. Por ejemplo, la Constitución Pastoral, Gozos y Esperanzas, Gaudium et Spes, por su nombre en latín, afirmará con amargura que los pueblos hambrientos interpelan hoy con acento dramático a los pueblos opulentos, en el numeral 9, expresando así una dramática situación, un signo de los tiempos que desafía el espíritu solidario de la humanidad. El concilio se prepara y realiza en medio de un ambiente de renovación bíblica y teológica que vamos a tratar de explicitar. Recordemos que esta es la época de las teologías del genitivo, teología de la historia, de las realidades temporales, del trabajo, del desarrollo. Los nombres de teólogos tan notables como Jean Danielou, Jean-Marie-Yves Congar, Karl Rahner y otros expresan la renovación profunda experimentada en el quehacer teológico con repercusión muy profunda en las diferentes modalidades de acción pastoral. En América Latina, un grupo de jóvenes teólogos se reunían en Metrópolis en 1964 para hacer teología desde y para América Latina. Entre ellos destacaban Gustavo Gutiérrez y Juan Luis II. El Consejo Episcopal Latinoamericano promovía diversas instancias de reflexión teológica y pastoral, siguiendo en esta última el estilo de las iglesias de Francia y de Bélgica. El Concilio Vaticano II mostró como ningún otro acontecimiento la universalidad de la Iglesia, ya que por vez primera todos los continentes estuvieron representados. Expresó también cómo había madurado el espíritu ecuménico, ya que cristianos no católicos fueron invitados como observadores. Aquí vemos una vez más presente a San Juan XXIII, quien instituyó el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, confiándolo a uno de sus mejores colaboradores, el cardenal jesuita alemán Agustín Bea. Hay que destacar, además, el portentoso avance de los medios de comunicación social, que permitió que los actos más importantes del concilio llegaran por medio de la televisión prácticamente a todo el planeta. La orientación del Concilio Vaticano II fue marcadamente pastoral. No se condenó a nadie. Los padres conciliares quisieron anunciar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, invitando a sacar las consecuencias para la convivencia humana. Un texto maravilloso al inicio de la Constitución Conciliar de carácter pastoral, gozos y esperanzas, a la que ya hemos aludido, expresa mejor que cualquier otro el espíritu de la Asamblea Conciliar. El numeral 1 dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Perfilando más el contexto sociopolítico, teológico e histórico en el que se desarrolla el Concilio Vaticano II, conviene tomar en cuenta que en la primera mitad del siglo XX se vivieron dos grandes guerras de carácter europeo, pero que tuvieron repercusiones mundiales, de 1914 a 1919 y de 1939 a 1945. Comúnmente les llamamos Primera y Segunda Guerra Mundial. También en ese contexto sociopolítico se vivió la Revolución Rusa de 1917, con la consecuente expansión del comunismo en los países del este europeo.
Los años 60, que enmarcan inmediatamente el Concilio Vaticano II, son una época de relativa tranquilidad en Occidente. Incluso la Iglesia goza de cierta libertad en los países no comunistas. El régimen de cristiandad ha desaparecido y comienza un proceso de secularización en los países desarrollados, que en aquel momento histórico se entendía como un avance de la autonomía de las realidades temporales con una consecuente desaparición de lo religioso de la vida de la sociedad, incluso anunciando que podría aparecer un ateísmo. Hoy, después de tantos años, sabemos que el proceso de secularización vivido en Europa y en el resto del mundo a partir de los años 60 tiene alcances, pero también tiene grandes límites. De eso hablaremos cuando nos acerquemos más a nuestra época y al desarrollo del magisterio social en esta época que nos ha tocado vivir. También dentro de los antecedentes teológicos habrá que considerar que en los años que mediaron entre las dos guerras mundiales se da un florecimiento eclesial en múltiples campos. Por ejemplo, nace el movimiento litúrgico, que revaloriza la dimensión sacramental de la iglesia y de la asamblea litúrgica. Aparece el movimiento bíblico que va a las fuentes, es decir, a leer la escritura con nuevos métodos exegéticos y críticos, pero también a buscar las fuentes de la escritura en las propias lenguas en que se escribieron los textos. Aparece también un intento de volver a los padres de la iglesia, a los que nos referimos en algunos episodios anteriores de la alegría del servicio, y de buscar en ellos la manera en que interpretaron las enseñanzas de Jesucristo. También hay que reconocer que comienzan a darse encuentros a nivel espiritual y diálogo teológico de acercamiento a los otros cristianos distintos de los católicos, lo que llamamos el movimiento ecuménico. Y se fueron abriendo nuevos caminos para la acción pastoral, por ejemplo, en el mundo intelectual, en el ámbito juvenil y en el mundo obrero y de los trabajadores, con la creciente sensibilidad ante el tema de las desigualdades y la pobreza que ya hemos mencionado hace unos minutos. Otros antecedentes teológicos que aparecen en la época previa al Concilio Vaticano II es la concepción sobre la Iglesia, que se enriquece con la dimensión del cuerpo místico y también se va elaborando por parte de algunos teólogos como Cerfó y Coster el concepto de pueblo de Dios emanado de la Escritura. Se da un desbloqueo del método teológico vigente, sobre todo con la nueva teología representada por los teólogos que ya habíamos mencionado, Jan Danielou, Yves Congar y Karl Rahner. Los rasgos dominantes en esta teología es el regreso a los orígenes bíblicos, patrísticos y litúrgicos, el diálogo ecuménico con otras iglesias cristianas, la atención a los signos de los tiempos presentes en la historia, la revalorización de las realidades terrenas, de su autonomía y evolución, respondiendo a una nueva situación social y que requiere una nueva praxis eclesial. En el contexto inmediato para nosotros, América Latina parece permanecer ajena a todos esos movimientos, salvo en ciertos círculos de teólogos. En Río de Janeiro, en 1958, los obispos latinoamericanos muestran gran preocupación por la cuestión social y deciden crear el Consejo Episcopal Latinoamericano, adelantándose a las recomendaciones del Concilio Vaticano II. Pero de estas asambleas latinoamericanas hablaremos más adelante en otros episodios. Conviene entonces ubicarnos en algunos cambios que el concilio trae en la manera de pensar y de pensarse la iglesia. Este es un concilio, como ya dijimos, eminentemente pastoral, y para entender un poco qué significaba este acontecimiento en la vida de la iglesia convocado por San Juan XXIII con la intención de una puesta al día de la Iglesia en las cuestiones de los hombres y mujeres del mundo moderno, el mundo de los años 60, el concilio señala que tiene unos fines. Y vamos al numeral número 1 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, que dice así: este sacrosanto concilio se propone acrecentar día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Por eso cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. Están aquí contenidos los fines principales del concilio. Llama la atención esa contribución a la unión de todos los que creen en Cristo, la invitación a todos los hombres a que vengan al seno de la iglesia y a promover las adaptaciones en las instituciones eclesiales que requieren algún cambio.
en aquellas que están sujetas a alguna modificación. Muchos años después, la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño del año 2007 insistirá en la necesidad de adecuar las estructuras para ofrecer un nuevo impulso a la acción pastoral de la Iglesia. En este contexto previo, queremos señalar algunas claves generales de lectura que nos permiten comprender luego el aporte doctrinal del Concilio Vaticano II. La primera de las claves es la revalorización de las realidades terrenas, gracias a lo cual puede reiniciar un diálogo con el mundo moderno. Se redescubre la comunidad, tema omnipresente que rompe con una visión individualista del ser humano y de la fe. Volver a la palabra y a las fuentes de la revelación, la escritura y la tradición juntas, el movimiento ecuménico, el resurgimiento del Espíritu Santo en la reflexión teológica, que permite acercarse mejor y más a las iglesias de Oriente. Esa forma de pensar la iglesia y de pensarse a sí misma se formula sobre todo en la Constitución dogmática sobre la iglesia, llamada en latín Lumen Gentium, y en la Constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual, llamada Gaudium et Spes, aunque los elementos sobre la visión de la iglesia llenan todos los documentos. Por ejemplo, en el documento llamado Ad Gentes, la iglesia es vista en su dinamismo histórico y misionero, pero supuso entonces revisar las maneras en que nos pensábamos como iglesia y cómo funcionábamos. Por ejemplo, el modelo eclesial nos fue llevando de pasar de un modelo de una iglesia triunfalista, clerical, juridicista, que prolongaba el mismo modelo eclesiológico del Concilio Vaticano I, a una iglesia que se concibe de manera diferente. Por ejemplo, se comenzó a pensar en una iglesia y a proclamarla servidora, pueblo de Dios y sacramento universal de salvación. Frente a aquella idea y aquella imagen triunfalista y centrada en sí misma, el Vaticano II anuncia una iglesia servidora de la humanidad, que sigue el camino de Jesús pobre y humilde. La iglesia no es el reino de Dios, sino solo su semilla en la tierra, y está atenta a los signos de los tiempos para escrutar en ellos la voluntad de Dios. Frente a una iglesia centrada en el poder clerical, el Vaticano II introdujo el concepto bíblico de pueblo de Dios, pueblo de bautizados que tienen la misma fe, una misma escritura, se nutren de la Eucaristía, poseen pluralidad de carismas del Espíritu. Todos los ministerios, incluyendo el sacerdocio ministerial, quedan inscritos dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, la jerarquía se ubica dentro de ese pueblo, no al margen ni por encima de él. Frente a la concepción de una iglesia juridicista, el Vaticano II destaca la dimensión del misterio. La iglesia de la Trinidad que nace del Padre está animada por el Espíritu y refleja la luz de Cristo. La iglesia pasa de ser una sociedad perfecta a ser sacramento universal de salvación, con lo que le ofrece a cualquier hombre, a cualquier mujer, la posibilidad de descubrir en ella todos los elementos necesarios para que Dios realice su obra salvadora. Vamos ahora a resaltar algunos aportes a nivel doctrinal que el Concilio Vaticano II hace y que están vinculados más directamente con la doctrina social de la Iglesia. Los encontraremos en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, llamada Gaudium et Spes, que se publica en 1965, en el Decreto sobre la Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae, del mismo año, y en el Decreto acerca de los medios de comunicación social, que se llama Inter Mirifica, de 1963. Intentaremos sintetizar los contenidos doctrinales más relevantes que el Concilio ofrece a la Iglesia del mundo actual. El primero de ellos, la Iglesia del Servicio. Los documentos que hemos citado manifiestan el espíritu de servicio y de solidaridad respecto de todos y cada uno de los problemas que afectan a la humanidad. Ya lo habíamos dicho, no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. La Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, constituye al respecto una verdadera suma de la doctrina social ya elaborada, expresada en un estilo más bíblico, teológico y pastoral, y simultáneamente una referencia obligada para toda la enseñanza social después del Concilio Vaticano II. Un segundo aporte es la misión de la Iglesia en lo social. La Iglesia, pueblo de Dios, sacramento universal de salvación, como ya dijimos hace unos minutos, siempre en actitud de reforma, se interrogó acerca de su propia identidad y misión y expresó el resultado de dicha reflexión en la Constitución dogmática Lumen Gentium.
Siguiendo sus lineamientos, se hizo más consciente de que su misión religiosa no solo no le impide, sino que le exige iluminar con su enseñanza social la convivencia humana y emprender todas las acciones concretas exigidas para mejor servir a la humanidad. En el numeral 42 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes dice: la misión que Cristo confió a su iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso, pero precisamente de esa misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Ese texto, que recoge el aporte de varios obispos latinoamericanos, entre los cuales podemos nombrar por lo menos a don Manuel Larraín, a don Elder Cámara y a monseñor Malcolm McGrath, constituyen una bendición definitiva para la tarea de promoción humana en la que se había comprometido muchos cristianos en América Latina, y contribuye a preparar el encuentro de Medellín. Más adelante, en 1975, San Pablo VI profundizará este sentir en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo. Cabe también señalar que en el Concilio Vaticano II participaron obispos costarricenses como Monseñor Carlos Humberto Rodríguez Quirós, arzobispo de San José, y un joven obispo de la diócesis de Tilarán llamado Román Arrieta Villalobos, quien llegaría a ser arzobispo de San José desde el finales de la década de los 70 hasta entrado el siglo XXI. Otro aspecto que señala el Concilio Vaticano II es la autonomía de las realidades temporales. Lo hemos dicho varias veces en este episodio. Una de sus mayores contribuciones fue el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales, en el sentido que la ciencia, la política y la economía tienen sus propias leyes, y que los hombres y mujeres que se mueven en ese terreno pueden tomar las decisiones que corresponden al ámbito de su competencia sin recurrir a la tutela eclesial. Se quería acabar así con todo resabio de clericalismo. Ahora bien, esta autonomía no puede ser sino relativa. Todo el orden de la existencia es contingente, participado, y así lo es el orden del quehacer humano. El hombre no posee una libertad absoluta. Su autonomía es participación de la soberanía de Dios. En el numeral 36 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes se establece: pero si por autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. En cuanto a la vida económica y social, las enseñanzas referidas a este aspecto están contenidas en el capítulo tercero de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, y es tan rica y amplia que solo nos limitaremos a recordar los tópicos principales, invitándolos a ustedes a buscar el documento original y a leerlo en casa para profundizar sobre la vida económica y social. En primer lugar, se establece que el desarrollo económico debe estar al servicio del ser humano, bajo su control, y que la humanidad, especialmente los países ricos, deben hacer todos los esfuerzos por hacer desaparecer las desigualdades económico-sociales, dignificar el trabajo, legislando para proteger los derechos de los trabajadores a un salario justo, a la libre asociación y para superar los conflictos que ocurren en el mundo del trabajo, en particular las huelgas. La idea de San Juan 23 de que la empresa debe llegar a constituir una comunidad laboral vuelve con fuerza en el Concilio Vaticano II y prepara la enseñanza posterior que muchos años después propondrá San Juan Pablo II en Labor en Exercens de 1981. Hay que destacar aquí, en forma muy especial, que el concilio proclamó solemnemente que Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos, con lo cual el principio del destino universal de los bienes pasó a constituir una de las convicciones más medulares y ricas en consecuencia de toda la doctrina social de la Iglesia. Conforme a él, todo aquel que posee es administrador de un patrimonio que es común a toda la humanidad. Con justa razón, Juan Pablo II podrá afirmar en el documento de Puebla y en la Conferencia General del Episcopado en ese mismo lugar en México que toda propiedad privada está gravada por una hipoteca social. Quien legítimamente posee lo hace en forma libre, creativa y responsable en beneficio de toda la comunidad, haciendo eco de las palabras de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes número 69. Esta misma Constitución Pastoral consagra todo su capítulo cuarto a reflexionar sobre la comunidad política y ofrece orientaciones acerca de la vida en la comunidad política, la cual nace para buscar el bien común,
que el concilio describe como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las familias, las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Toda comunidad política necesita una autoridad que, respetando los derechos fundamentales de todos y dentro de los límites del orden moral expresado en un claro ordenamiento jurídico, oriente el quehacer societal hacia el bien común. De esta manera, la autoridad política legítima su función la va desarrollando y puede exigir obediencia a los ciudadanos. En caso contrario, pierde toda su autoridad. También se aborda el tema de la democracia, aunque no lo manifiesta ni lo menciona formalmente, aparece como una de las maneras de organizar las modalidades concretas en que se estructura la comunidad política, buscando el equilibrio de poderes públicos que pueden ser diferentes según el genio de cada pueblo y la marcha de su historia. En este sentido, retoma un principio ya enunciado por León XIII en su encíclica Immortali Dei de 1885, donde decía el Papa: los hombres son libres para elegir la forma de gobierno que les plazca, con tal de que queden a salvo la justicia y la exigencia del bien común. Y es ese bien común hacia el que se orienta la política, que es descrita como el arte tan difícil y tan noble que tiene como objetivo el bien común, uno de cuyos componentes esenciales es la paz. Lograr la paz supone como condición construir una comunidad política, no solo a nivel nacional, sino internacional. Uno de los cometidos políticos de la política es evitar la guerra mediante el ejercicio de la negociación y de la diplomacia. El concilio, luego de agitadas discusiones, rechazó la guerra atómica fundando su condena en la desproporción entre los destrozos, efectos y los problemas que se quieren remediar. Por eso entonces hay una serie de enseñanzas en torno a la comunidad política y se habla de la relación entre la iglesia y la comunidad política que no se pueden confundir. Ambas son vistas como independientes y autónomas, cada una en su propio terreno, pero deben colaborar y complementarse porque ambas están al servicio de la vocación personal y social del ser humano. Ni el clericalismo ni el cesaropapismo, sino una colaboración en un clima de respeto y tolerancia mutuos. Es así como se aborda también el tema de la libertad religiosa, con una creciente toma de conciencia por parte de la Iglesia de la dignidad de la persona humana. Se expresa quizás mejor que en ningún otro texto en la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. El texto de la declaración se aprobó hacia el final del concilio, en la sesión pública del 7 de diciembre de 1965, con 2.308 votos a favor, 70 no a favor y 8 nulos. La gran mayoría de los padres conciliares reconoce el derecho de toda criatura racional a la libertad religiosa. Dice el numeral 2 de Dignitatis Humanae. Este concilio vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, y ello de tal manera que, en materia religiosa, ni se obliga a nadie a orar contra su conciencia, ni se le impida que actúe de forma y conforme a ella en privado o en público, solo o asociado con otros. Así, el derecho a la libertad religiosa, como todo derecho, trae consigo la obligación correlativa de buscar honestamente la verdad religiosa, de tal manera que la conciencia individual pueda ser calificada de recta. Es realmente imposible abarcar todos los aportes del Concilio Vaticano II y hemos querido solo adentrarnos en algunos que van tendiendo los puentes para dar continuidad a la doctrina social de la Iglesia y al magisterio social. Con este episodio, entonces abordamos un acontecimiento eclesial de profundo impacto en la vida de la Iglesia, que transformará nuestras maneras de vivir la fe, de celebrarla y de desarrollar el compromiso sociopolítico en cuanto que cristianos. Los invitamos a seguir escuchándonos en otros episodios de La Alegría del Servicio que irán desarrollando poco a poco los avances que el magisterio social de la Iglesia hará en la segunda mitad del siglo XX.